vamos a hacer la aplicación de la derivada, ¿sí? Aplicación de la derivada. Recordando pues que la aplicación de la derivada pues tiene muchos fines. Primero, aplicar la primera derivada en una función, ¿sí? Vamos resumiendo un poquito aquí, antes de hacer un ejercicio en particular, ¿no es cierto? Entonces, la primera derivada, ¿sí? Lo que me permite obtener son los intervalos de crecimiento, dónde crece y dónde decrece una función, ¿sí? Entonces, son intervalos de crecimiento, los intervalos de crecimiento y decrecimiento, lo que se conoce como monotonía, ¿sí? Esa es la monotonía de una función, ¿sí? O sea, son intervalos, ¿sí? De crecimiento, dónde crece, hasta dónde crece una función. Recuerden que los intervalos son en X, ¿sí? Y en los intervalos de decrecimiento, donde decrece la función. Eso me permite obtener la primera derivada, ¿sí? La monotonía o los intervalos de crecimiento y decrecimiento de una función. Con estos intervalos, pues yo puedo deducir los puntos máximos y mínimos que tiene una función. Puntos máximos y adicionalmente los puntos mínimos de una función. Eso con la primera derivada. ¿Sí? A partir de la primera derivada yo obtengo una segunda derivada, una derivada sucesiva, que es la segunda derivada. Ya, con la segunda derivada vamos a obtener los intervalos. ¿Sí? Con la segunda derivada pues vamos a obtener los intervalos de monotonía, que se llama, ¿sí? Perdón, los intervalos de concavidad, no monotonía. Ya sacamos con la primera derivada la monotonía. ¿Sí? Intervalos de concavidad. ¿Sí? Es decir, si una función es cóncava hacia abajo, si es así, cóncava hacia abajo, que se abre hacia abajo, o si es cóncavo hacia arriba, si la función se va abriendo hacia arriba. Si este hueco que se forma aquí, pues es una concavidad, ¿sí? Y esto es cóncavo hacia abajo, ¿sí? Y cóncavo hacia arriba. Los intervalos de concavidad, ¿de dónde a dónde? Pues se forma una curva así, de qué valor de x hasta qué otro valor de x se forma una curva así, ¿sí? Y los puntos de inflexión, ¿sí? Los puntos de inflexión, pues son donde cambia la concavidad de una función. Si la función está yéndose así, ¿sí? En un punto, pues pasa algo, ¿no es cierto? Y empieza a irse de otra forma. ¿Sí? Se han visto, pues, que hay funciones que son así. Si son cóncavos hacia abajo y luego en un punto determinado empiezan a cambiar sentido de los datos, pues si es cóncavo hacia arriba. Entonces, esos son los puntos de inflexión. Esto saco con la segunda derivada. Listo. Vamos a aplicarlo esto en la siguiente función. Vamos a resolver, pues, aplicando esto a la primera derivada, a la segunda derivada en una función en particular. Entonces, vamos a poner aquí el siguiente ejemplo. F de x igual, ¿sí? Pongamos f de x es igual a x a la cuarta menos 4x cuadrado más 2, ¿sí? Esta función de x es una función de grado 4 y vamos a resolver, ¿sí? Primer paso, vamos a obtener la derivada, f' de x, la primera derivada, ¿sí? Primera derivada es igual a 4x al cubo menos 8x, ¿sí? Y la derivada de 2 es 0, que no le voy a poner más 0, le voy a obviar ese 0, ¿sí? Entonces, 4x al cubo menos 8x es la primera derivada. La primera derivada tengo que igualar a 0, entonces 4x al cubo menos 8x, ¿sí? Igual a 0. Siguiente paso, despejar x de aquí. Esta es una ecuación de grado 3, por lo tanto voy a despejar x. ¿Cómo despejo x? Pues tengo que factorar, ¿sí? O algún otro método que me permita, pues, resolver una ecuación cúbica. En este caso es una ecuación cúbica. Yo podría resolver, pues, por varios métodos. Para resolver una ecuación cúbica, en este caso voy a factorar, ¿sí? Que es lo que me permite hacer. Como podemos observar, hay un factor común x en ambos términos, por lo tanto, saco factor común x, ¿sí? Adicionalmente, pues también el 4 es un factor de 8, por lo tanto voy a poner de una vez 4x como factor común. Dentro que me queda x al cuadrado menos 2, ¿sí? X al cuadrado menos 2 es el factor común
El x y el x se simplifica y 8 para 4 es igual a 2, ¿sí? Es un factor común normal, esto es igual a 0 entonces. De cada factor, el 4x igual a 0 me sale un valor de x y de x al cuadrado menos 2, pues me va a salir dos valores más de x. ¿Por qué dos valores? Porque esta nuevamente se va a transformar en una ecuación cuadrática. Entonces, bueno, vamos a ello entonces, 4x le igualo a 0, x despejo x es igual a 0 sobre 4, ¿sí? 0 para 4 es igual a 0. Entonces, el primer valor, ¿sí? El primer punto de x es igual a 0. Este punto de x ya es un punto crítico, es un punto, ¿por qué se llama punto crítico? Porque este es un punto ya máximo, ¿sí? O mínimo. Este va a ser la coordenada en x, por eso es x, ¿sí? El punto máximo o mínimo de mi función. Recuerden que con la primera derivada yo obtengo un punto máximo o punto mínimo, ¿sí? Con la primera derivada obtengo pues puntos máximos o puntos mínimos. Esta x de aquí, x igual a x sub 1 igual a 0, ya es la coordenada en x de uno de los puntos máximos o mínimos. Pero no sé, en este punto yo no sé si es máximo o mínimo, ¿sí? O mínimo. Puede ser un punto máximo, puede ser un punto mínimo. Eso analizo luego. ¿Sí? Luego de sacar todos los puntos críticos y analizar en una tabla de valores, ¿sí? En una tabla de intervalos, más bien llamémoslo así. Listo. El siguiente punto, pues voy a despejar, más bien dicho, voy a obtener los otros valores, ¿sí? De x, ¿sí? En este caso, de 4x igual a 0, de la primer factor, que es 4x, me dio un x1 igual a 0, que ese es ya, ese valor de y ya es uno de los puntos máximos o mínimos. Hasta esta altura no sé si es máximo o mínimo. Vamos a ver luego. El siguiente factor es x cuadrado menos 2, ¿sí? ¿Qué me queda aquí? X cuadrado menos 2 le igualo a 0. Esto igual a 0. Sí, y tengo que despejar x. Esto es una ecuación cuadrática, por lo tanto, de esta ecuación cuadrática me van a salir dos valores adicionales de x, o sea, un x2 y un x3. ¿Por qué? Porque es una ecuación cuadrática. ¿Sí? Entonces, es una ecuación cuadrática incompleta, yo podría despejar x directo, por lo tanto voy a hacer eso, x al cuadrado es igual a 2. X pasa al otro lado de la ecuación como más menos raíz cuadrada de 2 positivo, ¿sí? De lo cual, pues, me salen dos valores, uno con más y otro con menos. Este es mi x sub 2 y este de acá es mi x sub 3, ¿sí? X sub 2 entonces es igual a raíz de 2 positiva, más raíz de 2, perdón, más raíz de 2. Y esto de acá es igual a menos raíz de 2, ¿sí? Dos valores. Si le paso esto a decimal, esto es 1,41 positivo. Y si le paso esto a decimal, es menos 1,41, ¿sí? 1,41 positivo, 41 ambos, porque son raíces de 2, el uno positivo y el otro negativo, ¿sí? Entonces, en este caso tengo tres puntos críticos, 0, 1,41 y menos 1,41. ¿Sí? Por lo tanto, pues yo tengo tres puntos críticos. Estos recordemos que se llaman puntos críticos. ¿Qué hago con esos puntos críticos? Voy a formar voy a colocarlos, más bien dicho, en una recta numérica. Vamos a poner aquí entonces una recta numérica. ¿Sí? Voy a poner aquí una recta numérica. ¿Sí? Una recta numérica. En el orden de la recta numérica deben ir los tres números, por lo tanto, me formo aquí de menos infinito a más infinito. ¿Sí? Menos infinito a más infinito. ¿Sí? Empezando desde un valor negativo, menos 1,41, voy a ponerlo por aquí, menos 1,41. ¿Sí? Me voy hasta el valor de 0, sería el siguiente valor en el orden de la recta, el valor de 0, y luego el siguiente valor, vamos a ponerle por acá, que es 1,41. ¿Sí? Y listo. Esto voy a hacerlo más acá para ponerle el infinito por acá, ¿sí? Aquí va a ir más infinito. ¿Sí? Hagamos más largo para que poder colocar correctamente los intervalos. Listo, hasta ahí, ¿no es cierto? Con estos puntos, pues se forman, en este caso, cuatro intervalos. Se van a formar cuatro intervalos. El primer intervalo va a ser de menos infinito hasta menos 1,41. El siguiente intervalo de menos 1,41 a 0. El siguiente de 0 a 1,41. Y el otro intervalo de 1,41 a más infinito. ¿Sí? Lo que voy a hacer en este caso es formar aquí una tabla de intervalos.
¿sí? De menos infinito hasta 1,41, de 1,41 hasta 0, de 0 hasta 1,41 y de 1,41 hasta infinito positivo. ¿Sí? Tengo 4 intervalos y los voy a numerar. Intervalo número 1, intervalo número 2, intervalo número 3 e intervalo número 4. Hasta aquí les decía que estas X, ¿sí? Son los puntos críticos que le coloco acá en una tabla numérica, en una recta numérica. Estos puntos ya son los X de los máximos y mínimos. Por ejemplo, en X igual a menos 1,41 hay un punto máximo o hay un punto mínimo. ¿Sí? En 0 también puede haber un máximo o un mínimo. En 1,41 también hay un máximo o un mínimo en X. Me faltaría la coordenada en Y y me falta conocer si este es un máximo o mínimo. Eso vamos a hacer ahora, ¿sí? ¿Cómo sé eso? Pues calculando en los intervalos, analizando cada intervalo, si es que los intervalos son crecientes o decrecientes. Eso vamos a utilizar ahora, ¿sí? Los intervalos de monotonía, donde la función crece y donde la función decrece. Para ello, tengo que analizar los intervalos dando un valor numérico cualquier, vamos a dar un valor entre menos infinito y menos 1,41. Si tomo el primer intervalo, entonces tomo el primer intervalo y lo voy a analizar aquí. ¿Sí? Vamos a ver si me alcanza aquí mismo los 4 intervalos. Tomo el primer intervalo y voy a dar un valor de x cualquiera entre menos infinito y menos 1,41, el más fácil. A la izquierda de menos 1,41 en la recta numérica está el menos 2, luego viene el menos 3, menos 4, menos 6, menos 7, menos 6, menos 8, menos 10. Recuerden que menos infinito, pues puedo yo dar un valor de menos 1.000.000, cualquier valor. Cualquier valor entre menos infinito y menos 1,41 que no sea justamente el límite, que es 1,41, que no sean los valores límites, que es menos 1,41. ¿Sí? Menos 1,41 no puedo dar otro de acá, el menos 2, el menos 3, el menos 4, el menos 5, cualquiera de ellos, incluso el menos 1.000.000. Pero obviamente menos infinito ni menos 1,41 no puedo dar, porque no voy a encontrar pues una respuesta adecuada, ¿sí? Además que el 1,41, pues menos 1,41 está ocupando tanto el primer intervalo como el segundo. Entonces no voy a saber si es que corresponde a este intervalo o a este intervalo lo que voy a deducir. Por eso nunca se dan los valores límites. Entonces, cuando x vale menos 2, es el valor más adecuado en mi caso, ¿sí? Más fácil de hacer las operaciones, el valor menos 2 que está aquí. Cuando x vale menos 2, entonces voy yo a reemplazar el valor de x menos 2 en la primera derivada, para deducir si este intervalo es creciente o decreciente. Analizando lo que hice de antes, pues la primera derivada, partiendo del ejercicio de la función original, yo derivé y la derivada es 4x al cubo menos 8x. En esta primera derivada, para mi análisis voy a reemplazar ahí la primera derivada, ¿sí? Voy a reemplazar x en la primera derivada. Entonces, listo, f de x es igual, voy a hacerlo más pequeño esto, para ver si me alcanza aquí los 4, no va a alcanzar, más bien dejémoslo ahí mismo, ir haciendo uno por uno. F' de menos 2 es lo que voy a sacar, en vez de x vamos a poner menos 2, entonces reemplazo 4 que multiplica menos 2 al cubo, ¿sí? Menos 8 que multiplica a menos 2. Hago ese análisis y voy a poner acá, esto es igual, ¿sí? Menos 2 elevado al cubo es menos un signo negativo elevado al cubo, primeramente sigue siendo negativo. 2 elevado al cubo es igual a 8, ¿sí? 2 por 2 son 4, por 2 son 8. Y sería menos 8, ¿sí? Menos 8 por 4, vamos haciendo acá completamente, menos 8 por 4 sería menos 32, ¿no es cierto? Listo, menos por menos se hace más, 8 por 2 es 16. ¿Sí? Igual a la resta, pues, menos 32 más 16, esto es igual a menos 16. ¿Estamos? Lo que me interesa aquí es el signo negativo más no el número. Si el signo es negativo, si el signo de y es negativo, yo voy a poner que mi primer intervalo, el intervalo que yo analicé ahora, este primer intervalo, ¿sí? Es negativo, ¿sí? Es negativo. Si el intervalo es negativo, significa que es un intervalo decreciente. Decreciente. Entonces ya tengo el intervalo en donde decrece la función.
Ya tengo el intervalo de decrecimiento de la función, uno de los intervalos, ¿sí? Y asimismo procedo con el intervalo 2, el intervalo 3, el intervalo 4. ¿Sí? Vamos con el segundo intervalo y hacemos exactamente lo mismo. Segundo intervalo, busco un valor de x cualquiera entre menos 1,41 y 0. ¿Sí? Un valor entre menos 1,41 y 0. El más sencillo, para mi caso, pues es el 0, acá va a estar el 1, menos 1, perdón, sí, menos 1. A la izquierda menos 1,41, acá menos 5, menos 1, 5, menos 2, menos 3, menos 4, etcétera, ¿sí? Entonces, se supone que aquí está 0, aquí está 0,5, aquí está menos 1. Bueno, pongamos acá en la mitad menos 1 por aquí. Más a la izquierda 1,41 y así, ¿no es cierto? Entonces, el menos 1 está entre 0 y menos 1,41, ¿sí? Entonces, más sencillo para mí es el menos 1, ¿sí? Entonces pueden dar cualquier valor si quieren el menos 0,5, que va a dar igual. Hago el mismo análisis en la primera derivada. Tomo la primera derivada para que indicarles que estoy reemplazando en la primera derivada y hago exactamente lo mismo. ¿Sí? Reemplazo f' de menos 1 en este caso es igual a 4 que multiplica menos 1 elevado al cubo, menos 8 que multiplica menos 1. Esto va a ser igual, ¿sí? Menos 1 al cubo es menos 1, por 4 menos 4. Menos 1 más 8, menos 4 más 8 es igual a 4, positivo. Lo que me interesa aquí es el número, perdón, el signo del número. En este caso es positivo, me dio un 4 positivo. No me interesa el número 4 como tal, sino el positivo, el signo. ¿Para qué me interesa ese signo? Para yo ponerlo acá en el análisis que estoy haciendo de estos intervalos. Digo que este intervalo, el segundo intervalo, es un intervalo positivo. Si es un intervalo positivo, quiere decir que este intervalo es creciente cuando es positivo. Entonces voy a poner que es creciente. Hasta ahí ya tengo dos intervalos. ¿Sí? ¿Dónde crece la función? De menos 1,41 a 0. ¿Dónde decrece la función? De menos infinito a 1 menos 1,41. Asimismo voy a hacer el tercer intervalo, pues y todos los demás es el mismo método, ¿sí? Vamos a poner acá tercer intervalo número 3. Asimismo, busco un x, un valor de x, ¿sí? Entre 0 y 1,41. Nuevamente, pues aquí está el valor de 1. A la derecha está 1,41, acá viene 2, 3, etc. ¿Sí? Entonces voy a reemplazar el 1 que está entre 0 y 1,41 y es un valor sencillo para poder reemplazar. Nuevamente, entonces pongo x es igual a 1 positivo. ¿Dónde reemplazo? Nuevamente reemplazo en la primera derivada. Siempre para este análisis de monotonía, dónde crece y dónde decrece, pues en la primera derivada. Pues estoy aplicando la primera derivada. Reemplazo aquí f' de x es igual a 4 que multiplica a 1 al cubo menos 8 que multiplica a 1. ¿Sí? Esto es igual. 1 al cubo es igual a 1 por 4, 4, menos 8, menos 4. Lo que me interesa nuevamente es el signo. El valor puede ser cualquiera. Es un signo negativo, por lo tanto, el tercer intervalo en mi análisis de los intervalos donde crece y donde decrece, el tercer intervalo es negativo. Por lo tanto, si es negativo el intervalo, es decreciente este intervalo. ¿Sí? La función decrece aquí. ¿Sí? Entonces, la función es decreciente en el intervalo 0 a 1,41. ¿Sí? Fíjense que la función podría suponer que va decreciendo en un punto, luego crece en otro punto, luego vuelve a decrecer. Más o menos la función tendrá este comportamiento. ¿Sí? El último intervalo que me falta es el intervalo 4. ¿Sí? ¿Qué pasa en el intervalo 4? Voy a ver dónde si aquí crece o decrece la función. Un valor entre 1,41 e infinito, el 2 está a la derecha, por lo tanto voy a reemplazar el 2, que me parece más sencillo. ¿Sí? Entonces, cuarto intervalo, voy a reemplazar el número 2. Intervalo número 4, voy a analizar con el x igual a 2 que está dentro de ese intervalo, para lo cual nuevamente reemplazo en la primera derivada. ¿Sí? En todos estos casos estoy usando la primera derivada, y f' de 2 positivo es igual a 4 por 2 elevado al cubo menos 8 por 2. ¿Sí? Y vamos a analizar. ¿Sí? 2 elevado al cubo es 8 por 4, 32, menos 8 por 2, 16. Esto va a ser igual a 16
positivo. Lo que me interesa es el signo positivo. Por lo tanto, este cuarto intervalo, anotamos en mi tabla de intervalos, es positivo, ¿sí? Al ser positivo este intervalo, quiere decir que este intervalo de menos 1, de 1,41 positivo a más infinito, es un intervalo creciente, ¿sí? Todos los cuatro intervalos, el primero decrece, el otro crece, el otro decrece, el otro crece. Hasta ahí he analizado pues los intervalos. ¿Qué tenemos hasta aquí? Que estos puntos, ¿sí? Son los máximos o mínimos. No sé todavía si este es máximo o mínimo, o si este es máximo o mínimo, o si este es máximo o mínimo, pero esos tres puntos son máximos o mínimos. Tenemos que los intervalos donde crece y donde decrece la función, y por lo tanto con eso yo puedo deducir si los puntos son máximos y mínimos. Esta tabla de aquí voy a copiar al final para que me dé espacio de deducir lo que voy a hacer lo siguiente, ¿sí? Entonces, vamos a deducir si esos valores de x, ¿sí? El 1,41, estos valores de x de aquí, el 1 menos 1,41, el 0 y el 1,41 positivo, son máximos o mínimos, ¿sí? Entonces, por lo tanto, yo en la gráfica voy a graficar líneas rectas, voy a hacer líneas rectas simplemente para indicar que crece, ¿sí? Entonces, desde menos infinito hasta este valor de 1,41, hasta este valor de 1,41, la función crece, ¿sí? Si crece, quiere decir que sube, ¿no es cierto? Sube en y. Recuerda que el crecimiento se ve con respecto a y, ¿sí? Luego, de menos 1,41 a 0, decrece, ¿sí? Los intervalos siempre son en x. Por lo tanto, decrece hasta el valor 0, ¿sí? Hasta este valor 0 de aquí, decrece la función, ¿sí? O sea, baja, se va hacia abajo la función. Luego, ¿qué me dice? Perdón, estoy haciendo totalmente al revés, sería al revés, ¿sí? Aquí decrece, obviamente baja si decrece, acá crece, obviamente sube si crece, si vuelve a decrecer, obviamente baja, ¿no es cierto? Decrece, y si vuelve a crecer, pues obviamente sube la función. Recuerde que los intervalos de crecimiento, o se ve si una función es creciente o decreciente, partiendo desde la izquierda, ¿sí? Hacia la derecha, ¿sí? Usted se ubica, pues, en la función, y es como si descendiera una montaña, por lo tanto es decreciente. Si está aquí, pues sube, es creciente, baja, decrece, sube, nuevamente crece, ¿sí? Entonces así se miden los intervalos en una función de izquierda a derecha. Los intervalos deben ser en X tal cual están aquí, y crece o decrece en Y. Si va hacia abajo en Y, sube en Y, baja en Y, sube en Y, ¿sí? Entonces, estamos ahí, yo he representado con líneas rectas, no es así obviamente la función, pero simplemente representé para qué, para ver qué picos se forman acá abajo. Si aquí se forma un pico, hacia abajo quiere decir que este es un punto mínimo. Es un mínimo relativo o absoluto. Este de acá es un máximo. ¿Sí? Este de aquí es un máximo. Lo ponemos abajo para que me dé máximo. Y asimismo se forma acá otro pico hacia abajo, que obviamente si es hacia abajo, pues es un mínimo. Obvio, ¿no es cierto? Si está abajo el valor es un mínimo, pues si está arriba es un máximo. Mínimo relativo, hasta aquí llega los datos, de ahí vuelve a subir. Acá lleva un máximo, nuevamente baja hasta un mínimo y luego empieza nuevamente a subir. Y esto sí, pues se va hasta infinito. Esto sí se va hasta infinito. Y esto sí se va hasta infinito. Pues más o menos la función va a ser así, pero va a ser con, obviamente con curvas. ¿Sí? Vamos a ver cómo exactamente sale. Hasta aquí pues ya tengo cuáles son los puntos máximos y mínimos, pero tengo la coordenada en X, ¿sí? La coordenada en X de este punto mínimo es menos 1,41, ¿sí? Que es justamente este punto de aquí. La coordenada en X de este punto máximo es X igual a 0. La coordenada en X de este punto mínimo es X igual a 1,41 positivo, ¿sí? Por lo tanto, lo que voy a hacer ahora pues es sacar la coordenada en Y, y eso es lo que me faltaría, ¿sí? Entonces, vamos a ello, ¿sí? Entonces, vamos a sacar la coordenada en Y. Pongo aquí este punto máximo. Voy a poner P, punto máximo. ¿Sí? X igual a menos 1,41. Vamos a ver cuál es la coordenada en Y. La coordenada en Y de este punto máximo voy a reemplazar en la función f de x original. Entonces, sería f de menos 1,41. ¿Sí?
Entonces voy a copiarle acá, pues que ya me olvidé cuál es la función. Voy a copiarle de arriba y voy a ponerla aquí, ¿no es cierto? La función original de donde partimos del ejercicio que estamos analizando completamente, los máximos y mínimos, o el modelo matemático, la función es esta, x a la cuarta menos 4x cuadrado más 2. En esta función original, reemplazo obviamente para sacar los puntos, los valores de y, ¿sí? De los puntos máximos o mínimos, absolutos o relativos. ¿Sí? Entonces vamos a pegarlo aquí para tener de referencia. ¿Sí? De la función original, yo obtengo los valores de y, ¿sí? De la función original. Listo, entonces estaba aquí, f de menos 1,30, 1,41, ¿sí? En vez de x voy a poner menos 1,41. Entonces aquí quedaría menos 1,41 elevado a la potencia 4, menos 4 que multiplica menos 1,41 elevado a la potencia 2 y más 2. Si hacemos esto en la calculadora, me va a dar un valor de menos 2. ¿Sí? Entonces el punto mínimo, concluyendo acá, pues este punto máximo, perdón, no es un punto mínimo, este punto máximo, ¿sí? Es en menos 1,41 en X, para nuestro gráfico, y menos 2 en Y. Listo, ya tengo el punto mínimo. Máximo, perdón, es un máximo. ¿Sí? Recuerden que es un máximo. ¿Cómo sabemos que es un máximo? Pues acá hicimos la deducción. Perdón, es un punto, ¿sí? Y punto mínimo. Por eso lo estoy diciendo a cada instante, punto mínimo. ¿Sí? Este es un punto mínimo. ¿Sí? Entonces, mínimo, dedujimos acá, pues que es menos 1,41 y en Y es menos 2. Ahora sí vamos con el máximo, el punto máximo. Asimismo, pues reemplazo, voy a poner aquí escribiendo punto máximo. Hay un solo máximo y dos mínimos. Por lo tanto, en X es igual a X igual a 0. X igual a 0. Voy a reemplazar X igual a 0. ¿Cuánto vale el punto en Y? Vamos a reemplazar f de 0. ¿Sí? Cuando X vale 0 en la función original. X vale 0, X vale 0. Entonces sería 0 elevado a la cuarta potencia menos 4 por 0 al cuadrado más 2. Esto me da igual a 2 positivo. ¿Sí? Por lo tanto, pues acá vamos a notar que el punto máximo aquí, acá recuerden que es mínimo, ¿sí? Que me había confundido, pero es un punto mínimo. ¿Sí? Entonces acá el punto máximo, es igual, ¿sí? Pongamos así nada más, 0 en X, punto y coma, 2 en Y. Y finalmente el último punto que me falta, pues recuerden que tengo un mínimo, un máximo y tengo otro mínimo, otro punto mínimo, ¿sí? Otro punto mínimo. Vamos a ponerlo acá abajo, punto mínimo. ¿Sí? Dos puntos. En X asimismo es igual, en Y asimismo va a ser igual. En X el punto mínimo es 1,41 positivo. ¿Sí? El otro valor que estoy calculando es este punto mínimo de acá, 1,41 positivo. Este valor 1,41 positivo, pues reemplazo f de 1,41 positivo es igual, ¿sí? A reemplazar en la función original, que sería entre paréntesis 1,41 positivo elevado a la potencia 4 menos 4 que multiplica a 1,41 positivo elevado a la potencia 2 más 2. Esto me dará igual a menos 2, ¿sí? Si hago el cálculo. Y vamos a anotar acá entonces como punto mínimo, ¿sí? Punto mínimo es 0, perdón, 1,41 en X, punto y coma, menos 2 en Y, ¿sí? Y listo. Tengo ya todos los puntos máximos y mínimos calculados. Por lo tanto, solo me falta poner en el plano cartesiano. Esto con la primera derivada. ¿Qué saqué con la primera derivada? Los puntos máximos y mínimos con los intervalos de crecimiento y decrecimiento, lo que se refiere a la monotonía. Eso saqué con la primera derivada. Me falta ahora, pues, voy a aplicar el criterio de la segunda derivada, para poder sacar los intervalos de concavidad y los puntos de inflexión. ¿Sí? Intervalos de concavidad, puntos de inflexión. Es lo que me faltaría obtener.